Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una de las leyes más importantes de la era digital aquí en España, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Sí, el nombre es largo, pero todos la conocemos como la LOPDPGDD. Es básicamente el manual de instrucciones de nuestro mundo conectado, y de verdad, entenderla es clave. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? Cada día dejamos un rastro digital inmenso. Lo que compramos, los sitios que visitamos, con quién hablamos. Pues bien, la LOPE de GDD es la respuesta de España a esta pregunta. Y es una respuesta muy clara. El control sobre nuestros datos es nuestro y de nadie más. Para que nos quede todo clarísimo, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el principio, viendo de dónde viene todo esto. Luego nos meteremos con las reglas del juego que heredamos de Europa. Identificaremos a los protagonistas de esta historia, exploraremos esos derechos digitales tan novedosos que estrena España, veremos quién se encarga de que la ley se cumpla y acabaremos con una reflexión sobre lo que significa todo esto para nuestro futuro. Venga, vamos al lío. Que nadie piense que esto de proteger los datos es una moda de ahora, para nada. De hecho, en España, la propia Constitución del 78 ya fue súper pionera. En su artículo 18.4 ya decía, ojo, que había que ponerle límites a la informática para proteger la intimidad de las personas. Casi nada. Y esta cronología lo resume a la perfección. Todo empieza con ese chispazo en la Constitución del 78. Luego, Europa se va poniendo las pilas con varias directivas, pero el verdadero punto de inflexión, el Big Bang de todo esto, llega en 2016 con el Reglamento General de Protección de Datos de la UE, el famosísimo RGPD. Y ese reglamento es el motor que obliga a España a actualizarse y a crear en 2018 la ley que estamos analizando hoy, nuestra LOPE-DGDD. Y aquí está la clave de bóveda de todo el asunto, algo que nos dice el propio artículo 1 de la ley. La LOPE-DGDD tiene, por así decirlo, una doble alma. Por un lado, es la pieza que traduce y adapta el RGPD europeo para que funcione aquí en España. Pero, y esto es lo que la hace tan especial, va un paso más allá. Se inventa, por así decirlo, una carta de derechos digitales completamente nuevos, pensados para los problemas del siglo XXI. Empecemos por ese primer pilar, la parte que adapta el RGPD. Aquí es donde la ley pone negro sobre blanco las normas fundamentales sobre cómo se deben tratar los datos personales. La idea principal es devolvernos el control. Y este es, probablemente, uno de los cambios más bestias. Pasamos del consentimiento tácito al explícito. A ver, ¿qué significa esto? Pues que antes, si una empresa te pedía los datos y no decías que no, ellos podían interpretar tu silencio como un sí. Se acabó. La LOPE-DGDD, siguiendo al RGPD, dice que nanay. Ahora, consentimiento tiene que ser una acción clara y positiva. Hay que marcar una casilla, pulsar un botón, algo que demuestre que de verdad estamos de acuerdo. El que calla ya no otorga. Y claro, ese control se materializa en una auténtica caja de herramientas de derechos que encontramos entre los artículos 13 y 18. Son los que se conocen como derechos ARSULIPO, por sus iniciales. Pensemos en ellos como el mando a distancia de nuestros datos. Nos permiten ver qué datos tienen de nosotros, corregirlos si están mal, borrarlos por completo, el famoso derecho al olvido, pedir que dejen de usarlos para algo concreto, e incluso coger todos nuestros datos y llevárnoslos a otra compañía. Son nuestras armas para ejercer el control. Muy bien, tenemos las reglas, pero para que el partido se pueda jugar necesitamos saber quiénes son los jugadores. La ley define perfectamente los roles de cada uno, como si fuera el reparto de una película. Fijaos en la tabla, que lo explica genial con esta analogía. Primero tenemos al responsable, que es el arquitecto del proyecto. Es la empresa que decide para qué se van a usar los datos y cómo. Luego está el encargado, que sería el constructor. Es otra empresa que trabaja para el arquitecto y que solo puede tratar los datos siguiendo sus instrucciones, ni una más. Y finalmente tenemos al delegado de protección de datos, el DPD. Este es el inspector de la obra, una figura independiente que vigila que todo se haga según la ley protegiendo nuestros derechos. Y ahora sí, llegamos a la parte más fascinante, a la joya de la corona de la LOPE-DGDD, esa segunda alma de la que hablábamos. Aquí es donde España se pone a la vanguardia y crea derechos que responden a problemas muy actuales. El artículo 88 nos trae algo que a todos nos suena, el derecho a la desconexión digital. ¿Qué es esto? Pues ni más ni menos que el derecho a apagar el móvil del trabajo, a no contestar emails fuera de nuestro horario. Es una barrera para proteger nuestro tiempo de descanso y nuestra vida personal de un trabajo que, con la tecnología, a veces parece no tener fin.
Seguimos con el artículo 94, que nos da una goma de borrar para nuestro pasado digital, el derecho al olvido en redes sociales. Esto nos permite pedir que se eliminen datos personales que publicamos en su día y pone un foco especial en la información que se compartió cuando éramos menores. Es una forma de asegurar que una foto tonta o un comentario desafortunado de la adolescencia no nos persiga para siempre. Y este, el del artículo 96, es posiblemente uno de los más visionarios. El testamento digital. ¿Qué pasa con nuestras cuentas de correo, nuestros perfiles en redes, nuestras fotos en la nube cuando morimos? Pues esta ley da la respuesta. Permite que nuestros familiares o herederos, siguiendo nuestras instrucciones, puedan acceder a ese legado digital para gestionarlo, recuperarlo o, si así lo deseamos, eliminarlo por completo. Claro, tener todos estos derechos está muy bien, pero ¿de qué servirían si luego nadie los hace cumplir? Pues la LOPE de GDD no se anda con chiquitas. Ha creado un sistema de vigilancia muy potente, con un guardián que además tiene una buena mordida en forma de sanciones millonarias. Y ese guardián es la Agencia Española de Protección de Datos, la AEPD. Como dice el título 7 de la ley, es el organismo público e independiente que actúa como árbitro. Investiga las denuncias de los ciudadanos y se asegura de que todo el mundo, desde la pequeña empresa hasta la multinacional, cumpla las reglas. Y cuando decimos que tiene mordida, no exageramos. Mirad esta cifra. Las multas por las infracciones más graves pueden llegar a los 20 millones de euros o, atención, al 4% de la facturación mundial anual de la empresa, la cifra que sea más alta. Son números pensados para que a nadie se le ocurra tomarse la protección de datos a la ligera. Pero la ley es justa. No todas las faltas son iguales. Como vemos aquí, las clasifica en 3 categorías. Las leves, que suelen ser fallos de papeleo o errores formales. Las graves, que ya son violaciones serias de la normativa. Y las muy graves, que son un ataque directo a los principios fundamentales de la ley, como por ejemplo, tratar datos de forma ilegal o sin permiso. Lógicamente, la sanción va en función de la gravedad. Vale, y después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? Pues con que la LOPE de GDD es mucho más que un texto legal. Es en realidad el documento que define lo que significa ser un ciudadano en el siglo XXI. Este gráfico resume la estructura de una forma supervisual. Por un lado, el pilar del control de datos, que viene de Europa. Por otro, el pilar de los derechos digitales, que es la gran aportación de España. Y para que todo se sostenga, una base sólida de cumplimiento con la AEPD al frente. En resumen, y para que nos quede grabado, esta ley nos empodera, nos da las herramientas y la protección que necesitamos para movernos por el mundo digital con control, con seguridad y con la certeza de que nuestros derechos no se quedan al otro lado de la pantalla. Y terminamos con una pregunta abierta, porque esto no ha hecho más que empezar. La tecnología vuela, hablamos de inteligencia artificial, de metaversos, de neuroderechos. La LOPE de GD fue un hito increíble, pero es una foto del año 2018. El debate tiene que seguir. ¿Cuáles serán los próximos derechos que tendremos que conquistar para seguir siendo libres en un futuro que cada vez es más digital? La conversación está servida.